me mirás haciendo una seña. Es como el futuro esto, ¿viste? Lo ves antes de lo que pase. ¿Cómo cambió, no? Antes tardaba, ¿viste? Ahora estamos adelantados. Estamos adelantados. O sea, las cosas pasan antes de que yo las haga. Qué hermoso. Tremendo. Pero bueno. Bueno, último bloque de No Sonaba. Este pibe se corta el pelo todos los días, peor que yo. Claro. ¿Te cortas el pelo otra vez? ¿Todos los días te cortas el pelo? ¿Cada 2 semanas te cortas el pelo, boludo? Vamos. Más que Yo también, boludo. ¿Vos Yo también. No, cada 10 días. Vos también, pero bueno. Bueno, llegó el momento de la entrevista del día de la fecha. Ahí está saludándonos. Así que vamos a presentarlo, el señor Chelo Delgado de la Zimbabue. Chelo, buenas tardes. Federico, Sergio, Gastón, Analía y Nicolás, te saludamos por acá. ¿Cómo va esa tarde? ¿Todo bien? A ver si tengo buena memoria. Federico, Sergio, Gastón, Analía, ¿está bien? Sí, y Nicolás te faltó. Y Nicolás. Vamos. ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Son muchos como para que me acuerde de Escuchame, repente. ¿Cómo andan hablando ustedes? de Gracias memoria. por- Bien, todo muy bien. Hablando de por la memoria, invitación. ¿las letras te las acordás así o las tenés que repasar en los ensayos? Ya que estamos hablando de memoria. No, ya a esta altura se supone que me las acuerdo, pero algunas veces, viste, algunas veces pasa, y a todos los cantantes nos pasa, que por ahí alguna letra se te pianta un poco porque te distrajiste con algo o porque pasó algo. Y bueno, y la gente generalmente te ayuda, viste, con eso. Cuando son las canciones conocidas, la gente te ayuda y las cantan ellos. Así que Igual las conocías, ya no las hay que escuchar más. Ya llega un momento que no. ¿Te pasó con alguna de estas canciones tan famosas de la Zimbabue algún momento de enojo? sí, ¿de enojo decís vos? Sí, de enojo con la canción. De llega un momento que basta. No, en realidad, no, nunca tuve ningún problema en ese sentido con las canciones de la Zimbabue. La verdad que le tengo mucho cariño a todas, me gusta tocarlas, algunas más que otras obviamente, pero no tuve ese problema. Soy como muy agradecido con las canciones y la verdad porque son el medio y son el nexo que me ha llevado a no solo al público, a tener, digamos, el contacto con la gente, sino a poder conocer distintas culturas, conocer otros países. Se me abrieron las puertas de un montón de lugares que yo jamás me hubiera imaginado cuando empecé a tocar, que iba a conocer o que iba a tener contacto con eso, y la culpa la tuvieron las canciones, digamos, fue la llave mágica la tienen las canciones, así que soy siempre agradecido. Y de todo eso que te hizo conocer las canciones y que vos decís que culturas, lugares, situaciones, personas, ¿qué fue lo que más te marcó a vos como artista y como persona de todas esas cosas que te cruzaste? ¿Recordás alguna que te haya sido una bisagra? Mira, no te puedo marcar algo en particular. Sí recuerdo cosas muy, muy fuertes que esas son como, viste, cuando está clavada la banderita Sí. en un punto, que bueno, son referencias muy fuertes, son puntos de inflexión dentro de la carrera, yo creo que de cualquier artista. El hecho de poder tocar compartir escenario y ser telonero, por ejemplo, de una de las grandes bandas de reggae internacional, no solo una vez, sino 2 veces, como fue UB40, con la cual me siento totalmente identificado porque para mí son mis grandes maestros, ¿no? Además de Marley, Peter Tosh, Black Uhuru y un montón de bandas que se puedan nombrar del reggae, Jimmy Cliff. UB40 para mí son como los Beatles del reggae para mí. Y ya te estoy diciendo mucho porque Sí. me crié con los Beatles, ¿entendés? Entonces, son una influencia muy fuerte, son uno de mis grandes maestros es esa banda. Entonces, la verdad que el haber podido tocar solamente con un disco, nosotros habíamos sacado el primer disco en el 88 y en marzo del 89 ya me estaba subiendo al escenario de Vélez a telonear a esta bandota increíble, tremenda banda, y después en el 2015 volvimos a telonearlos acá en el Luna Park cuando vinieron por 4ª vez. O sea que ese tipo de cosas, viste, te marcan para toda la vida. Después de haber tocado también acá en Buenos Aires cuando vinieron los Wailers, o los que quedaban de los Wailers, obviamente sin Marley, vinieron a hacer la gira de los 30 años de Uprising, para mí uno de los discos más significativos de Bob Marley and the Wailers, y pude conocer y pude estar en contacto con Aston Family Man, digamos, con el bajista que grabó todos los discos con Marley, conversar con ellos,
qué sé, la verdad que hay muchas cosas que han sido como muy fuertes para nosotros, ¿no? Haber compartido escenario con Andrew Tosh, haber sido backing band de Andrew Tosh, el hijo de Peter Tosh, tocar todas sus canciones. Pablo Moses, otra de las grandes leyendas de jamaiquinas. No sé, en ese sentido, digamos, la Zimbabue ha sido muy afortunada. Yo me siento un privilegiado por todas las cosas que me han ido sucediendo a través de los años con la Zimbabue. Y también el hecho de haber conocido y tenido contacto con distintos tipos de público, ¿no? En Colombia, haber recibido... Mi primer disco de oro me lo dieron en Colombia, me lo dio el presidente de la compañía de Colombia, me dijo, tomá, Chelo, este es tu disco de oro en el año 96, una cosa que yo jamás me hubiera imaginado cuando empecé a tocar. Lo que cotiza un disco de oro hoy, Chelo. ¿Eh? Lo que cotiza un disco de oro hoy para un artista. Sí. Lamentablemente no lo tengo, pero bueno, qué sé yo, fue un hecho muy inesperado por un lado y una alegría inmensa. No sé, los discos de platino que recibimos acá, son la verdad que muchas cosas que nos han pasado. Llegar a tocar en Miami y que en el público en la primera fila estuviera Carlos Vives y que apenas termináramos de tocar vino a darnos un abrazo y decirnos, loco, yo soy fanático de la Zimbabue desde que empezaron. O sea, Carlos Vives, ¿viste? Que venga él a saludarnos a nosotros. Yo qué sé, por eso te digo que soy muy agradecido porque me siento un afortunado en esta historia de la música. Hay una pregunta más que se desprende de todo lo que me contaste, Chelo. ¿Y algún momento tuviste vos que parar y acomodarte a nivel personal y musical por todo eso que te venía pasando? ¿Viste ese momento que uno se abruma y decís, bueno, tengo que parar, mover el eje, acomodarlo nuevamente? ¿Te pasó en algún momento de la carrera de Zimbabue o carrera tuya también en tus proyectos aparte? Mirá, yo creo que sí, o sea, uno permanentemente, viste, es como, en realidad tiene mucho que ver por ahí, quizás quepa la comparación, cuando uno va manejando alguna nave o algún vehículo, lo que fuere, un auto, un barco, un avión, ponele, ¿no? Para los que sepan pilotear. Supongo que el hecho de ir por una ruta siempre tenés que ir corrigiendo un poco la dirección, ¿no? Es como en un auto, cuando vas tenés que ir corrigiendo un poco la dirección, por ahí viene una curva, por ahí viene una curva más cerrada, pero siempre uno va tratando de mantener y de focalizar. No es fácil, sobre todo en esto que tiene que ver con el arte, con la música, pasan muchas cosas alrededor, y bueno, y este es un país particularmente complicado, difícil, ¿no? Como para poder desarrollar una carrera musical. La Argentina es difícil en muchos aspectos, convengamos eso, pero sí, para el artista es particularmente difícil también por el hecho de que siempre estamos, cuando uno cree o desde afuera, por ahí se piensa que uno está consagrado y qué sé yo, que tiene la vida solucionada. No es así. Siempre estamos remando y remando y remando en dulce de leche repostero, como le digo yo a mis amigos, ¿no? Y uno siempre está corrigiendo un poquito la dirección del vehículo en el que se montó. Pero así, puntos fuertes, frenadas fuertes, me pasó justamente previo a un disco que acabamos de lanzar. Sí, claro. Hay un disco muy muy reciente que acabamos de editar que había quedado 23 años inédito, un disco que se llama 97-98, sí. que es un disco que lo acabamos de editar a través de la gente de Faro Latino. Lo guardamos ahí en un cajón, en un baúl, y quedó, el 80% del disco quedó inédito. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, se nos ocurrió que era una buena idea reflotar toda esa música que había quedado guardada, que había quedado en la oscuridad, digamos, y sacarla a la luz. Y este año, el 24 de septiembre pasado, lo subimos a las redes, a todas las plataformas, y es un disco raro, es un disco bastante distinto a todos los demás de la Zimbabue, y tiene que ver justamente con ese proceso, con esa época, con una época en que yo, después de mucha exposición, de muchas giras, mucha televisión, mucha vidriera y un montón de cosas que te pueden pasar, giras permanentes y digamos, estar como muy expuesto al público todo el tiempo, permanentemente, y yo sobre todo, que soy el frontman, ¿no? El compositor, sí, el que canta.
el responsable legal, un montón de cosas pasan por mí en la Zimbabue. Y en ese momento tuve que frenar y me escondía dentro del estudio. Mis amigos se acuerdan, mis compañeros se acuerdan, una vez estuve un mes entero clavado por reloj, sin salir del estudio de grabación, grabando, trabajando, dormía ahí en el estudio y ya me había vuelto medio loco, un obsesivo. Y de toda esa etapa, de ese freno que pasó después de esa época, nos guardamos y nos pusimos a trabajar en ese disco y yo estuve como quieto, ¿no? Que parecía que había estado quieto, como tomando de vuelta energía e impulso de vuelta. Y de esa época resultó este disco que es muy interesante. Me parece que es un disco muy profundo, bastante dark para lo que se conoce de la Zimbabue, por ahí con relación a otro material, a otros discos, y muy introspectivo, pero me parece muy interesante y está bueno que la gente lo conozca, porque no me gusta que quede canciones adentro de un cajón, ¿no? Alguna vez te leí que le nombrabas como el disco negro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En alguna nota. Bueno, uno, qué sé yo, cuando pasan esas cosas, generalmente los músicos somos muy de bautizar todo y para nosotros era el disco negro porque era el disco que había quedado misteriosamente guardado, quién sabe por qué. Entonces era como que se atribuían un montón de versiones alrededor de ese disco. Algunas son ciertas y otras no, pero tiene que ver con eso, con un momento como de introspección, de un viaje hacia el interior mío. Digamos, soy básicamente el compositor del 99% de las canciones de la Zimbabue y fue un viaje muy, muy profundo y muy interno de muchas cosas que yo tenía que acomodar, volver al eje, como vos dijiste. Sí. Y creo que están plasmadas en ese disco negro que ahora se llama 97-98, ¿no? Le quisimos sacar un poco toda esa carga de oscuridad y le pusimos un nombre que identificara la época, que fueron esos años donde se grabó. Ese disco no salió en ese momento y tampoco salió nada hasta la separación de la banda, ¿no? A finales ya de esa década. ¿Era también por ese momento en el que estaban, de que ya estaba terminando? ¿Tiene algo que ver el disco en sí que no se hizo? ¿Cómo fue ese momento también? Mira, el disco se empezó a grabar, de hecho lo terminamos de grabar el año pasado, algunas cosas que faltaban, otras cosas que había que regrabar, pero estaba casi en un gran porcentaje terminado y quedó ahí. La compañía que teníamos en ese momento no estaba muy convencida, me dijo, mirá, Chelo, este disco es muy raro. No estamos muy convencidos, ¿por qué no buscan otra cosa? Y nosotros dijimos, no, esto somos nosotros ahora, o este soy yo ahora, en cierta manera, ¿no? Yo lo defendí el disco, pero bueno, hubo ahí un tira y afloje y nosotros decidimos parar, en ese momento decidimos parar. Al año siguiente, en el 99, la banda se separa en muy buenos términos, porque seguimos siendo amigos, muy, muy amigos, seguimos siendo con todos los miembros de todas las épocas. Pero en ese momento decidimos parar y yo agarré algunos de esos temas y me los llevé a un disco solista que hice en el año 2001. Y fue como una búsqueda diferente. El disco solista ese como que me liberó un poco, ¿viste? Como también de la carga de tener que hacer siempre reggae. En el disco ese fueron a parar un disco que se llamó Noches Alegres, que yo lo edité en el 2001 con la vieja BMG, que ahora es Sony. Estaba Afo como director de la compañía, director artístico de la compañía, y él fue el que me invitó, me dijo, vení Chelo, reencontrémonos después de tanto tiempo, hacete un disco solista y vamos a grabarlo a Estados Unidos, vamos a grabarlo a Los Ángeles. Me pareció algo bastante tentador, obviamente, para cualquier músico es muy tentadora la oferta, y estuvo bueno también, porque como fue una experiencia muy diferente, me liberó un poco de todo ese peso que yo sentía con el tema de la Zimbabue, y me pareció que era un buen momento para guardar la mayoría de los temas de ese disco y esperar un mejor momento para hacerlo. Y llegó, ¿viste? Pasó el tiempo y llegó. Uno nunca sabe cuándo pueden pasar las cosas, pero realmente llegan. Y Chelo, ¿cómo fue el encuentro con esas canciones? Hay algunos de los temas que fueron editados, pero en otras versiones, ¿viste?
No, te iba a preguntar, ¿cómo fue el reencuentro con esas canciones? Porque me imagino que llegó un momento que se sentaron todos en el estudio o en la sala, donde sea, a escuchar esas grabaciones. Sí, yo las tuve bastante guardadas. Los chicos, la mayoría de la banda, muchos no se acordaban de los temas. Me decían cuánto tiempo hace que no escuchaba las canciones. Quedaron el último trabajo, digamos, el trabajo de remixar, de regrabar, lo que se llama reworks. Claro, los músicos les decimos, viste que utilizamos esos términos así. Asimilar también, ¿no? Porque lo asimilás de nuevo, o sea... Se llama rework. Sí, ¿no? lo asimilás, digo. Volver a trabajar sobre algo que ya estaba. Lo hicimos con el Mono Morelo, que era el guitarrista de esa época, que ahora vive en España, y con Pablo Echeverry, que es el tecladista. Fuimos los tres los que más trabajamos en ese disco en la primera época, cuando hicimos la producción de ese disco. Éramos los tres los que trabajamos ahí. Mayor porcentaje que los demás de la banda, y fuimos nosotros tres justamente los que rescatamos ese disco de las tinieblas y lo volvimos digamos, como a producir, a postproducir, y lo llevamos adelante ahora. Así que entre el Mono Morelo y Pablo Echeverry y yo fuimos los que rescatamos ese disco. Así que los demás quedaron muy sorprendidos porque no lo habían escuchado hacía más de 20 años. Había quedado ahí y casi ni se acordaban de las canciones. No, por eso te digo, a ver, lo que te decía es asimilarlo nuevamente. Porque 20 años después sos otra persona, tenés otra cabeza, otra mentalidad, y que esa canción te siga representando, primero principal, habla de la vigencia de la banda, y habla a ustedes también de saber reinterpretar las canciones, porque uno escucha el disco y las canciones son modernas. Son de ahora, son modernas. Sí, de una. Son canciones modernas, o sea, para el estilo que ustedes trabajan, son canciones modernas. Lo que pasa es que quizás ese disco en ese momento era demasiado vanguardista en cuanto a lo que proponía, al sonido, al concepto general, todo. Era como un disco que estaba bastante adelantado. Yo me acuerdo que una vez estábamos en el estudio con Rodrigo Martín, con mi querido amigo Rodrigo Martín, cantante de Juana la Loca. Él venía mucho al estudio porque estábamos haciendo algunas producciones de temas con ellos y todo. Y un día Rodrigo me dice, Chelo, pero este es reggae del 2050. Claro. Estamos hablando del año 98, ¿no? Y le digo, ¿en serio pensás eso? Sí, me dice, esto es vanguardia, me dijo Rodrigo. Y yo me quedé con esa frase y siempre me acordé de eso. Y yo digo, bueno, capaz que tenía razón, ¿viste? Como que estábamos tirando la pelota muy adelante y por eso también la compañía como que no comprendía mucho el giro. Claro. Hasta suena lógico que la compañía diga que no, ¿no? Actuales esos temas, ¿no? Claro. Hasta suena lógico que la compañía, que sabemos que busca una parte más comercial, hasta termina sonando lógico que diga que no, en cierta forma, escuchando el disco ahora. O no tuvo la visión, claro, que también es posible. Sí, ¿no? Qué sé yo. Yo supongo que la gente, por lo que habrán dicho, Chelo se volvió loco, ¿viste? Está loco este pibe, ¿qué le pasa? Y bueno, y ahí quedé como el famoso genio incomprendido, ¿no? Pero bueno, no pretendía tanto yo tampoco, no pretendía eso. Y Chelo, ahí te traigo un poco, ya que estamos hablando de ayornarnos y algo moderno, te traigo un poco para acá y te pregunto, ¿cómo ves la escena de reggae en Argentina? Porque vos sos referente del reggae, aunque la Zimbabue para mí hace otros estilos también, no solamente trabaja el reggae. Y ha vivido todas. Y ha vivido todas las escenas del reggae también y de varios estilos de la música. Y hoy tiene vigencia. ¿Cómo ves la escena reggae? Porque creo que lo que fue más fuerte, donde salían bandas de abajo de la baldosa, donde, como dijo Sergio hoy temprano en el programa, el reggae tenía un día en un festival, no está más. Entonces, ¿cómo lo ves vos? Hay gente, siguen viendo pibes que se acerquen a preguntarte cosas, a acercarte música. Mira, yo estoy acostumbrado, digamos, al tema de la ola, ¿no? De la cosa sinuosa, así, que va y viene. Porque yo ya lo he visto, yo ya vi cuando nos pusimos de moda nosotros con los Pericos en el 88, 89, aparecimos nosotros y éramos las bandas de moda. Bueno, después apareció Todos al Obelisco, por el lado del ska estaban los Cadillac, los Intocables. Después volvió otra vez la moda con nosotros en los 90, después volvió otra vez la moda del reggae en los 2000 y algo. O sea que esa ola, esa cresta de la ola,
yo ya la he visto pasar varias veces y probablemente vuelva a suceder. Se está trabajando para que el reggae vuelva a posicionarse, por lo que yo converso con mis amigos, productores, gente que está en el medio del reggae. Se está trabajando, digamos, como para que volver a posicionar un poco el reggae en el nivel que tiene que estar, ¿no? En la posición que tendría que estar, porque el reggae argentino, sobre todo, es un reggae muy reconocido, no solo, digamos, acá en el Cono Sur, sino en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, y algunas bandas han tenido proyección en Europa también. Entonces, no hay que aflojar, ¿viste? Yo creo que hay que seguir trabajando. Hay muy buenas bandas. Si bien hoy, como vos decís, no tiene un día en un festival, ojalá vuelva a tenerlo. Se están reactivando los festivales de a poco después de la pandemia. Vaya a saber ahora con qué escenario nos encontramos el año que viene, con los Cosquín Rock y todo eso. Se van a ir acomodando las cosas. Yo creo que el reggae va a volver a tener un lugar importante, un lugar preponderante. Y lo importante es la meseta, ¿no? Lo importante no son los picos ni arriba ni abajo, lo importante es la meseta, que yo creo que el reggae argentino la tiene, y la tiene sobre bases muy sólidas. ¿Por qué? Porque además de la Zimbabue, los Pericos, los Cafres, que somos los históricos, que venimos haciendo reggae desde hace muchos años, cada uno con su historia, también durante todos estos años han salido grandes bandas como Nati Combo, como Dancing Mood con el ska, ¿no? Yo qué sé, los Jack Giants, Rhythm, un tremendo cantante, artista como es Dred Maray, que es uno de los exponentes del reggae argentino en todo el mundo, un tipo que ha tenido una proyección insospechada, ¿viste? Por nombrarte algunos. Puedo nombrar muchas bandas que realmente, Alica, Fidel Nadal, Pablito Molina, Todos Tus Muertos, un montón de bandas que hacen a todo el movimiento y que son una base muy sólida, ¿viste? Que con eso ya, con esos que te nombré, ya los tirás arriba en el escenario y te haces un festival, pero que tenés tela para cortar durante horas ahí arriba. Y las bandas nuevas, que también hay un montón de revelaciones y de gente que está haciendo cosas muy buenas, que son para tener en cuenta. O sea que siempre hay un semillero. Y en las provincias también, en todo el interior, vas al interior y siempre hay una o dos bandas de reggae que realmente la clavan ahí en el ángulo, ¿viste? O sea que no hay que descuidarse, porque el reggae siempre está trabajando para seguir, ¿no? Pero es importante eso, la base es muy sólida. Yo creo que con eso se puede volver a construir una buena escena de reggae en Argentina. Bueno, Chelo, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer. Buenísima la nota. Bien claro. Respondía a todas las preguntas, bien claro los conceptos. Nada, felicitaciones por el disco y por el coraje de agarrar una grabación de hace 20 años y tirarla a la cancha. Así que no todos se animan. Así que eso habla más que bien de la banda y de la vigencia, creo que de lo que tiene hoy Zimbabue. Así que nada, en breve en vivo, ¿no? Me imagino cómo vienen los conciertos. Mira, yo por ahora estoy tocando bastante en formatos más chicos, sí, que, digamos, obligado por la pandemia y por el tema de los aforos. Sí. En un momento, cuando empecé el verano a tocar, no se podían subir más de 4 músicos al escenario, teníamos que estar separados 1,5 metros, uno de cada uno, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, de restricciones que nos obligaron a achicarnos y a no poder tocar en banda. Yo con la Zimbabue con la Zimbabue completa, sí, no toco desde febrero del 2020. Claro. El último festival que hicimos fue el Festival del Lago en Villa Rumipal, en Córdoba. Y ahora estamos empezando a reactivarnos, nos vamos a meter a estudio ahora en los primeros días de noviembre para empezar a grabar los primeros discos, los primeros temas para el próximo disco. Así que ahí se va a empezar a mover un poco el engranaje y ya estamos programando algunas cosas quizás para fin de año, pero sobre todo para el año que viene, porque el año que viene se cumplen los 35 años de la fundación de la Zimbabue. La Zimbabue se fundó en agosto del 87, así que el año que viene esperemos en agosto ya estar en training permanente, tocando, y llegar a agosto del 2022 para presentarnos y festejar en algún teatro de la calle Corrientes, ojalá, los 35 años de la banda con disco nuevo. Así que bueno, vamos por eso, y por ahora estoy haciendo cosas más chiquitas, tocando en trío, en dúo, pero
siempre reggae y siempre disfrutando de la música. Buenísimo, Chelo, qué bueno eso, buenos proyectos. Abrazo grande, Chelo, por el tiempo, buen fin de semana y nada, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo para todos. Un abrazo enorme. Gracias por la Chau, noche. chau. Un placer. Bueno, lujazo, otro más. Iván, ¿cuánto, no? Otro gran momento, ¿no? En 2 Sonoras. Gran momento, con Chelo. Un lujo ahí, una preposición. Escúchame, ahora que empezamos a... ¿Tenemos algo hoy o...? Porque lo del Corte otro de día... pelo tenemos, escuché seguro. el programa del otro día y Era- al final no tenían nada. Hoy vamos a hablar de algo que te va a interesar a vos, Fede. Vamos a hablar del ver. Cuervo. ¿Qué Del van a hablar de Ciclón. nosotros? Si está todo bien en San Lorenzo, ¿qué pasa? ¿Viste cómo entró Monarri? Vamos a... ¿Vieron la conferencia cómo entró Monarri? Pero esa es vieja, Es vieja, me parece. ¿Te comiste Caí en el la fake? trampa. ¿Te comiste el fake? Caí en la trampa. Caí en la trampa. Es vieja esa. ¿Qué vas a hablar de San Lorenzo? No, vamos a hablar de la buena gestión, me parece, que están teniendo. El gran paso que Vuelve tuvo Marcelo y Montero. Matías. El ¿Sí? ministro y el conductor vuelven ¿A dónde vuelven? Marcelo y Matías me gusta así el nombre, me parece. MM. M&M vuelve. Pablo y Pachu, parece, Sí, ¿no? sí, ¿no? ¿Tenés los nombres de los candidatos de técnico? Gago. Ah, no. No, ya No, a Crespo dijo que no ya. Crespo dijo que no. No, ¿Qué dice? Ni le igual preguntan. Tiene miedo llamando. tienen que parar de matar técnicos, porque al que va lo matan. ¡Nunca! Lo Bueno, matan. Parece en Dabove- Racing, ¿no? Ojo que Dabove fue a Parece en Bahía y Racing. también se mató solo. Racing llega muerto directamente. Bueno, pero el seas error de así. Dabove es ir a Bahía, no tenés que ir a Bahía, hermano. Tenés que ser un poquito lógico. Bueno, el otro fue a Boboda, fue a Fortaleza y fue bien, ¿viste? Está tercero. Pero lo que tiene Brasil es que vos tenés 2 campeonatos. Tenés Brasileirao Y el estadual. y el estadual. El estadual de Fortaleza es el estadual más fácil de la historia. Juega un solo equipo. Juega Fortaleza contra otro más. Y lo ganó caminando, entonces ya entró bien. Pero ahora va tercero. No, ahora arriba viene bien, de sí. Gremio, arriba de varios. Sí, no hay nada para decir. Está arriba de todos los grandes. Sí, salvo de Mineiro y Flamengo que están ahí. Ya está arriba de Palmeiras encima. Sí. Finalista de la Copa Bueno, ¿vamos a Libertadores. hablar de San Lorenzo? Bueno, perfecto, lo voy a escuchar No, entonces. escuchalo, claro. Para Bueno, vos. ¿y algo más? No, bueno, también de River. No podemos no hablar de Millonarios. Para la alegría de Petro. Bueno, bueno, esperemos. Vamos a ver cómo sigue. Me gusta que ahí estás viendo todo, los finales ahí, la se ven los clave, ¿no? finales, ahora el torneo de ascenso se ven todos los finales ahora. Que Fede sigue mucho el ascenso. Sí. No estoy muy contento igual. Así que. Cole va directo, parece. Sí, está mano a mano con Flandria. Creo que este fin de semana juega con Colegiales Flandria. viene directo, parece. El No, Trico. dos torneos. Y en la sexta está peleado. La C y está para Ituzaingó. La juega al final con el Doque, juega con San José. No, vamos a jugar la final Yo tengo solamente. un cariño ahí en el Doque, Mientras no aparezca la Ferrer por ahí. Tengo un cariño yo especial con el tranquilo. Doque yo. Desde chico, así que cuidado. Y en la El Fede B. Barrio. Y en la primera B nacional. No sé cómo se llama ahora. ¿Qué tenés uno por, Primera ¿tenés uno nacional. por categoría? No. El Doque dije. Ah, Primera nacional va camino al Almirante uno y el otro, no sé. Sí, ¿Cómo está esos, Almirante? solo los que nombraste. Después el otro es un tiro al aire. Mejoró mucho Quilmes, el otro día lo vi muy bien. Joder. El equipo Pero de está Paoli. pelea mano a mano con el equipo de Nardosa. Claro. ¿Y el de Paoli? Y Puta madre. tiene el centrito de los muchachos del cuarteto arbitral, como dice Caruso. A mí le vendría muy bien Barracas a la primera división. Sí, me encantaría. Le traería mucha gente. Yo soy hincha de Barracas, se les conté siempre, ¿no? Claro, yo he ido a ver a Barracas casi más veces que a Racing. Dejate de joder. ¿En serio? Sí, señores, sí, señores. ¿Sos camionero? Cuando estaba en la C, ¿no? ¿Sos camionero? No, cuando no era caminero en ese momento, y Pero no era tenía camionero. tribuna, no tenía nada. Pero era el equipo también. No, en ese momento no. Dignidad. Cuando yo iba, no había camionero ni nada. Dignidad, por favor. ¿Vos de El Bati hincha- y Bastián era el 9, y de 3 jugaba la Merbont. ¿Vos Gasti, del ascenso algo? Ninguno. Boca. Claro. Y no había, los visitantes no tenían tribuna. De hecho, Bueno, nos vamos, que ya estamos rodando. Buena semana para todos, nos vamos. Se viene Tuki y me voy, después la cantidad deportiva que Naude está. ¿Ya lo están tomando ahí? ¿Están tomando? Bueno, se fue, te va a tomar birra. buena semana para todos.